a juzgar por los antecedentes históricos nuestros, no creo que sea un trámite breve, ni mucho menos. Pero bueno, es muy importante que desde el ámbito jurídico empecemos la tarea y pongamos manos a la obra en esto. El camino que se ha iniciado es el mismo camino que se inició hace más de 50 años con el proyecto Soler. Un camino de consulta a las universidades, a la FACA, a los colegios de abogados, a la FAM, a la Asociación de Magistrados, a ONGs, que formulen las observaciones, que volverán a la comisión, la respuesta de la comisión y después el Ejecutivo verá cómo sigue el camino. Pena que hace el tratamiento del proyecto Soler por esta vía en su momento se interrumpió, como todos sabemos, debido a la circunstancia de que se interrumpió el orden constitucional en 1962. La característica fundamental de este anteproyecto, de este texto con el cual se abriría la discusión, no es muy innovadora. Lo que tratamos de hacer después de las múltiples reformas que han desestructurado totalmente la arquitectura del Código de 1921 es, ya no se lo puede recomponer, hay que hacer un texto más o menos nuevo, respetando del viejo código lo que se ha demostrado a lo largo de muchos años, de casi 100 años de vigencia, que es útil. En principio, tratar de rehuir la incorporación de conceptos dogmáticos en el código, de conceptos que hacen de conceptos de carácter teórico, salvo que fuese imprescindible tratar de prescindir de ellos. Por lo cual se mantiene la fórmula de, en un mismo artículo, con una cantidad de incisos, establecer las circunstancias eximentes, sin entrar a calificarlas o a clasificarlas, tarea que corresponderá a la dogmática. La novedad más importante está en cuanto al sistema de penas. Lo que se ha tratado antes fundamentalmente es ampliar el ámbito de valoración de los jueces, con algunas precauciones, por supuesto. Todos sabemos que lo que tenemos desequilibrado en este momento es la cuantificación de las penas. Como se ha ido legislando, bueno, les decía hace un momento, a diferencia de lo de Rodolfo Moreno, tenemos comisiones permanentes de legislación penal. La legislación penal es excepcional, pero si tenemos comisiones permanentes de legislación penal, tanto en diputados como en senadores, lo que tienen que producir son leyes penales. Y lamentablemente producen leyes penales. Producen leyes penales a un ritmo que lo va marcando una agenda, que lo van marcando los medios masivos de comunicación. Depende del escándalo que se haya hecho en televisión en esa semana, los proyectos penales que se presenten. A veces en broma digo que una solución, ya que no podemos poner la garantía de código, habría que reformar la Constitución para que estuviera la garantía de código, creo que la solución sería reformar el reglamento de las cámaras y en consecuencia que cueste un 25% de las dietas del respectivo diputado todo proyecto penal. De esa manera presentarían menos proyectos. Cada proyecto penal significan 5 minutos de televisión y como sabemos en política quien no está en la televisión no existe. Entonces un proyecto cuanto más disparatado es, más minutos de televisión se le deparan, ¿no? Como consecuencia de esto, bueno, tenemos la legislación que tenemos el disparate que tenemos de legislación, que todos sabemos las dificultades que nos trae y el riesgo de que hagamos sentencias contradictorias, de que hagamos sentencias absurdas a veces, o incluso, dada la enorme confusión que existe, de que lleguemos a aplicar una ley derogada, una disposición derogada. Estos fenómenos no son solo argentinos, sino que, como esto pasa en todo el mundo, son varios los países, incluso algún país europeo, donde algún juez sancionó
algún juez pronunció una sentencia fundada en una ley que ya no tenía vigencia en España. Bueno, esta desproporción en las penas es violatoria de la Constitución. Hay un orden de valores que sale de la Constitución de alguna manera y las penas tienen que reflejar el desvalor que implica la violación o la afectación de esos valores. Y, por supuesto, el valor de máxima jerarquía que tenemos es la vida humana, lo cual está reconocido a lo largo de toda nuestra legislación vigente. Es tradición legislativa penal nuestra y creo que las tradiciones hay que cuidarlas. Desde el Código Tejedor que les mencionaba hace un momento, la Argentina tuvo una legislación positiva bastante original en el derecho penal comparado de aquel momento. Hoy es corriente, pero en aquel momento no. Los tipos penales se clasifican en la parte especial del código de alguna manera. Bueno, se podría hacer alfabéticamente también, pero no. La forma en que en las viejas recopilaciones se clasificó normalmente era el orden del decálogo. En consecuencia se comenzaba con los delitos contra la religión, contra Dios, etc. Cuando se laiciza, por así decir, el Estado, el lugar de Dios lo pasa a ocupar el Estado. En el Código Napoleón y en toda la tradición que se abre desde el Código Napoleón de 1810 es el Estado, los delitos contra el emperador, etcétera, lo que encabezan la parte especial y los delitos contra la persona vienen más atrás. A diferencia del Código Napoleón, es el Código de Baviera, el Código de Feuerbach de 1813, que como dado la posición liberal de su autor, encabeza la parte especial con los delitos contra la vida, con el homicidio, con los delitos contra la persona. Tejedor toma el modelo de Feuerbach a través de una traducción francesa de Vatel de 1852 y este modelo es, bueno, finalmente se lo respeta en la sanción medio arruinada del texto de 1886 y desde entonces siempre nosotros hemos tenido en la parte especial el orden que coloca, que comienza el orden de clasificación de los tipos en la parte especial con los delitos contra la persona. Es una tradición inveterada de nuestra legislación penal. Ninguno de los múltiples proyectos que hubo desde entonces hasta hoy cambió ese orden. Hoy en casi todos los códigos del mundo se sigue ese orden. En el anteproyecto anteponemos a los delitos contra la persona los delitos contra la humanidad. Es decir, incluimos todos los delitos que están incluidos a partir de la ratificación del Tratado de Roma. En la necesidad de reordenar penas, bueno, naturalmente a partir del desvalor de la afectación de la vida vamos ordenando y tratando de devolverle a la legislación penal la racionalidad que tenía con el Código de Moreno y que fue perdiendo a través de estas reformas. Es decir, el máximo de pena con el homicidio y ahí vamos bajando. Evitando estas cosas de que el robo puede tener más pena que el homicidio, cosas por el estilo. De cualquier manera no se alteran mucho las escalas penales, algunas suben, otras bajan. El problema no está en la escala penal, sino que puede llamar la atención que bajan algunos mínimos. Esto hay una tradición también, que es la tradición de Moreno. Rodolfo Moreno no puso en el Código Penal tipos atenuados, tipos privilegiados atenuados. Si recorremos todo el Código Penal nuestro, es muy difícil encontrar un tipo atenuado. Cuando tenemos que poner el ejemplo de un tipo atenuado hay que buscarlo en el Código. Quizá en la extorsión sea el más claro cuando
tipifica la extorsión atenuada cuando las amenazas sean de imputaciones contra el honor. En ese caso la atenúa. Es casi uno de los pocos tipos penales atenuados que aparecen en el Código. ¿Y por qué hace esto? Porque colocó mínimos muy bajos. A medida que se fueron haciendo estas reformas inconsultas, propulsión a medios de comunicación y a la necesidad de publicidad política, se fueron subiendo los mínimos, pero no se pusieron tipos atenuados. En consecuencia nos encontramos hoy, y creo que quienes ejercen la magistratura lo sabrán perfectamente, muchas veces con casos que uno dice, bueno, el mínimo es muy alto frente a la realidad del caso, pero bueno, no puedo hacer nada porque está este mínimo. Creo ser poco menos que el único que lo sostiene, que los mínimos son indicativos cuando hay un grado de culpabilidad inferior o que denota la necesidad de una pena que esté por debajo del mínimo. Hasta hoy eso no ha sido receptado jurisprudencialmente. La única vez que lo postulé perdí 6-1. De modo que, bueno. Lo que intentamos hacer ahora es devolver esta característica al Código, pero tomando alguna precaución. Como todos sabemos, y tenemos la culpa en gran medida los doctrinarios, no se ha trabajado dogmáticamente la pena. Y en consecuencia, como no le hemos ofrecido nunca a los jueces una doctrina en serio, dogmática, respecto de la cuantificación penal, el resultado que tenemos es que ninguna sentencia trabaja la cuantificación penal, lo cual hace que prácticamente casi todas nuestras sentencias sean en definitiva poco menos que nulas. ¿Por qué? Porque en la escala penal decidimos algo sin decir mucho porque lo decidimos, o sin decir nada muchas veces, remitiendo al 40 y 41 del Código Penal y punto. Y las demás circunstancias que señalan los artículos 40 y 41. Reitero siempre, el 40 no señala ninguna circunstancia. El 40 es un artículo inútil. Cuando preguntamos por qué pusieron el artículo 40, lo pusieron porque no tenían computadora los muchachos y se les quedó un artículo vacío en la elaboración. Entonces, como no tenían que pusieron eso. Históricamente esa es la verdad. Y el 41 es un totum revolutum que se puede trabajar dogmáticamente, pero lamentablemente, y ahí debemos cargar con la responsabilidad, lo hemos trabajado muy poco, por no decir casi nada. Frente al enorme desarrollo de la teoría del delito, la teoría de la sanción, la teoría de la pena, no ha tenido casi desarrollo dogmático en nuestro medio. Es complejo el totum revolutum del 41. La primera parte sí hace referencia clara a la lesión, la segunda ha sido interpretada de cualquier manera. En el medio de eso aparece la peligrosidad. La peligrosidad se introduce por el Senado en aquel momento en la elaboración del Código del 21, a sugerencia de Ramos, de Juan P. Ramos, y el propio Ramos después escribe un artículo diciendo que la peligrosidad era una cuña de extraña madera, la peligrosidad del 41 era una cuña de extraña madera en el Código Moreno.